Biblia, por favor, en el libro del profeta Malaquías, el último libro, y en la lista de los profetas, Malaquías en el Antiguo Testamento es el último libro profético dentro de lo que es el Antiguo Testamento. En el capítulo 2 vamos a encontrar el conocimiento de Dios y su respuesta ante acciones que la nación de Israel cometió en el tiempo donde el profeta fue levantado y enviado para dar este mensaje. Una de las cosas que el Señor declara: las acciones de las personas no siempre son para honrarles, porque contiene no solamente lo que el Señor declara y lo que la Biblia declara como cosas abominables, es un lenguaje también del Nuevo Testamento y en el libro de Apocalipsis, la gran ramera. Es un sistema religioso, político, de gobierno, pero que se distingue por una copa, dice, de la cual beben todos los gobernantes y las naciones de la tierra, y es una copa llena de abominaciones. En el Nuevo Testamento bien se habla de las abominaciones como en el Antiguo Testamento. Quiero que me acompañe, y en el versículo 10 en adelante dice en una pregunta, y es las palabras del profeta Malaquías, que significa mensajero de Dios. Él hizo una pregunta y dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? Luego dice otra pregunta: ¿no nos ha creado un mismo Dios? Luego viene otra pregunta. Bueno, usted se va a dar cuenta de que este libro contiene preguntas y preguntas y preguntas. Vamos a ver algunas otras. Entonces dice: ¿por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Es otra pregunta. Entonces existe otra expresión que se llama la deslealtad. Por eso en el versículo 10, en el versículo 11 también habla de la deslealtad de las acciones de Judá, y repite las abominaciones que ha cometido Israel en Jerusalén. Y dice qué clase de abominaciones. Por ejemplo, Judá ha profanado el santuario del Señor, que Él ama o que Él ha amado. Y dice: Judá se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor examine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o sea un defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Muy interesante. Entonces esto significa que el profeta dice que el Señor examine. Mientras el profeta está dando el mensaje, después le dice que el Señor examine todo hombre que hace esto, aunque presente ofrenda al Señor. Luego viene algo que sí nos puede sorprender a usted y a mí, nos puede hacer reflexionar, porque dice: y esta otra cosa, o la segunda cosa, que hacen, cubren el altar de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y entonces ustedes dicen, ahí viene una pregunta, pero viene la pregunta de parte de Israel: ¿por qué? Y la respuesta es: porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Muy bien, encontramos
aquí que este es un libro con un contenido profético de eventos en el tiempo presente cuando Malaquías habló a Israel y a Judá, pero también es un libro en donde describe la gloria de Dios, el carácter de Dios. Describe también la condición de los matrimonios y describe también las consecuencias de la deslealtad. La deslealtad es la infidelidad hacia lo que es el vínculo matrimonial. Y las consecuencias se nos enseña cómo es que llega un momento donde ellos no entienden, no conocen, no reverencian o no respetan la revelación de Dios a través de muchos años de historia de Israel, porque Malaquías, siendo el último de los profetas, siendo el mensajero de Dios, y da el mensaje de Dios, y tiene ese mensaje muy claro, muy dirigido, tiene la autoridad para enseñar el mensaje de Dios, pero habla de las consecuencias cuando Judá o Israel llegaron a cometer la deslealtad matrimonial, y dice la Escritura que esa deslealtad y la unión, al haber sido infiel a quien fue la esposa de su juventud, y después de años viene la infidelidad, entonces la unión con otras mujeres, entonces dio lugar a que se contaminara la simiente que Dios quería que conservar de manera pura. Esto quiere decir que sí, la infidelidad, cuando no tiene el motivo o la causa que nuestro Señor Jesucristo dijo, que había una causa única por la cual el hombre o la mujer, en el contexto también dice que la mujer, cuando hay deslealtad, entonces el hombre o la mujer puede separarse y volverse a casar. Se entiende que tiene que haber un proceso de desunión dentro de lo que son las leyes civiles para que el hombre, quien ha sufrido de la infidelidad, considere si se casa o no se casa. Y si la mujer es la que ha sufrido la deslealtad del varón, entonces les repito que en el contexto del Evangelio de Marcos escribió que la mujer también que sufre esa deslealtad puede volver a casarse si lo considera, pero una vez que también esté libre, que esté libre. Bueno, en los tiempos del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo ya está dando la enseñanza para las iglesias de los gentiles, él recomendó a Timoteo que él considerara a las mujeres menores de 60 años, las cuales, si eran viudas, podían volverse a casar en el Señor, o sea, en la fe, en el Señor Jesús. Y si alguna era mayor de 60 años, entonces era una mujer que no estaba tampoco dirigida a que se uniera el matrimonio si no lo quería. Pablo recomendaba que las menores de 60 años procuraran casarse en el Señor para que se ocuparan en esos asuntos familiares, en esos asuntos matrimoniales, para que se ocuparan en lo que era la crianza de sus hijos, la educación de sus hijos y también las tareas que le corresponden a una mujer en matrimonio. Este libro es un libro de preguntas. Por ejemplo, en el capítulo 1 y en el versículo 2, la palabra del Señor por medio del profeta es: yo los he amado, dice el Señor. Pero ellos decían: ¿en qué nos has amado? Si su Biblia no dice en qué nos has amado, pudiera decir cómo nos has amado, cuándo nos has amado o dónde nos has amado. O sea, aquí comienzan las preguntas de un pueblo que ya no tenía reverencia, respeto al Señor, que no conocía al Señor y que no honraba al Señor.
En el versículo 6, después de que el Señor dio una respuesta, ahora viene el versículo 6 y dijo el profeta, por parte de palabra del Señor, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Y entonces, por palabra del Señor, dice, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes sacerdotes que menosprecian mi nombre. Y entonces ellos dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Bueno, y en el versículo 7 usted va a encontrar otra pregunta. Es una pregunta en la que dijo el Señor primero, ofrecen sobre mi altar pan impuro. Y ustedes dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? Y la respuesta de Dios es en que dicen que la mesa del Señor es despreciable, sin valor, desagradable. La cuarta pregunta que encontramos de parte del pueblo a quien el Malaquías le está dando este mensaje, en el versículo 17, y es donde hablábamos acerca de lo que es la deslealtad del hombre hacia lo que es la unión matrimonial, y especialmente con la mujer de su juventud. Quiere decir que ellos procuraban unirse siempre pues en un tiempo de juventud, por eso dice la mujer de tu juventud. En el versículo 17 dice, habéis cansado al Señor con vuestras palabras, y dice, ¿en qué le hemos cansado? O sea, entonces aquí existe una condición así de esas difíciles, como cuando usted está tratando de conversar con alguien y se dice una realidad o se dice algo para tratar de arreglar un asunto, y la respuesta de ese alguien que no tiene la menor intención, porque ya se da cuenta usted que ya había menosprecio, que ya no había conocimiento o revelación del Señor Dios, que la expresión de ellos era ministrar ofrenda en la mesa del Señor. Y ellos decían, tú dices que te hemos deshonrado. ¿En qué te hemos deshonrado? O sea, de esas personas como que uno dice, pues no, como que se la sabe de todas, ¿no? Y usted le dice una cosa y viene una respuesta diferente. Bueno, alégrese, usted no es la única persona. Dios ha tenido ese problema con la humanidad, con la nación de Israel, y esperemos que no la tenga con nosotros, ¿verdad? Pero usted ve la paciencia y el mensajero dando el mensaje, y Judá, los sacerdotes, Israel respondiendo y diciendo, ¿en qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, pero dice también después, leíamos en el versículo 17 que dijeron, ¿en qué te hemos cansado? Hay una parte en medio de este libro, que es en el capítulo 3 y en el versículo 7. Otra vez, la palabra del Señor siendo llevada por el profeta dice, desde los días de vuestros padres ustedes se han apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Estatutos es sinónimo también de ordenanzas. Dice, no los han guardado. Y el Señor le dice, vuelva hacia mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes dicen, ¿cómo hemos de volver? La idea es, ¿cómo hemos de volver si estamos bien? Estamos a gusto. Y el Señor le dice, vuelva hacia mí y yo me voy a volver a ustedes. Esa frase que creo que la recordamos alguna vez, usted la ha de haber escuchado, y se dice, volvámonos al Señor y el Señor se vuelve a nosotros. O vuelva hacia el Señor y el Señor se vuelve a ustedes. Qué interesante. Por eso ahí encontramos también en la revelación o el conocimiento del carácter del Señor nuestro Dios. Y ellos dicen, pero ¿cómo hemos de volver? Como diciendo, pues estamos bien, nos sentimos bien. Quizás presumirían si la presencia del Espíritu Santo está con nosotros, ¿verdad? Si oramos sí, pero ya les estaba diciendo qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál es el punto que yo le quiero decir? Que en medio de lo que hemos también conocido acerca del profeta Malaquías,
el Señor le está dando la oportunidad de que vuelvan a ellos. En el versículo 13, la séptima pregunta viene porque el Señor dijo por medio del profeta: vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Bueno, en realidad, hermano, yo creo que sería muy difícil tratar con una persona de esta clase, ¿verdad? Yo creo que diríamos, bueno, disculpe un momentito, ahorita le vamos a enviar con otra persona que yo creo que le va a poder entender, va a tener más paciencia que yo, ¿verdad? O sencillamente alguna otra expresión para las personas así difíciles. No somos diferentes cuando respondemos con esa naturaleza del Adán fallido, transgresor. Y esto nos enseña algo muy interesante, que cuando estamos aprendiendo el carácter, la revelación, la gloria de Dios, lo que le distingue a Él, lo que le hace ser digno de honra, digno de reverencia, digno de que nosotros tengamos en cuenta que el Señor, aunque da la oportunidad y las personas no responden, son personas que se pueden quedar en una condición totalmente equivocada, pero justificándose, pero si yo no dije nada, si yo no soy, tú dices que nos amas, ¿cuándo? ¿Dónde? O sea, miren la condición de una persona, vamos a hablar de una persona, en singular. Cuando el Señor le quiere hacer volver y la persona no quiere volver, entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo queda la persona? Lo que la persona va a expresar es cómo su naturaleza, sus pensamientos y su corazón se ha llenado de un distanciamiento, pero también de una deslealtad hacia el Señor nuestro Dios. Y por eso este libro del profeta Malaquías, que habla de cosas en las cuales el Señor les quiso todavía explicar y se los explicó, pero la nación de Israel dice que finalmente se les da una promesa, y esa promesa en el capítulo 3, versículo 1, la cual habla de Juan el profeta: he aquí yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Esta primera parte, he aquí yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí, es la que se da testimonio en los días de Juan el profeta, preparando el camino, preparando el carácter, preparando el pensamiento, preparando el corazón, llamando a un arrepentimiento, para que con un cambio de conducta y un arrepentimiento, un cambio de pensamientos y de ideas equivocadas, hiciera posible que cuando apareciera Jesús, el Hijo de Dios, le pudieran recibir y pudieran creer. Y así sucedió. ¿Cómo fue posible? Porque Juan el profeta tenía esa comisión, esa tarea, y estuvo caminando por el desierto. Su vestuario, claramente, que aunque en este tiempo nos sorprenderíamos, su forma de alimentarse nos sorprendería, pero en aquel tiempo era como una señal que distinguía a un profeta, vestido de una túnica de piel de camello, ¿verdad? Comiendo langostas, una especie de... ¿Conoce usted los saltamontes? Sí. ¿Los chapulines? Sí. Más o menos esa es la idea de lo que nos habla desde el Antiguo Testamento. Esa era su alimentación, que se menciona en el Nuevo Pacto. Entonces, la idea era preparar para la presentación, la manifestación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hablamos de esto porque una de las cosas que aquí, conociendo el carácter de Dios, la respuesta de Dios para la deslealtad en esa condición ya muy afectada del pensamiento, de los sentidos, del alma y del corazón de Israel y de Judá, el Señor les dijo, volviendo a Malaquías capítulo 2, en el versículo 13,
Otra cosa hacen, cubren el altar de lágrimas, llantos, gemidos, pero porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y entonces ellos dicen, ¿por qué? Esta es quizás la octava pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ya no mira el Señor? ¿Por qué ya no acepta? ¿Por qué si nosotros pensamos, verdad, en el llanto, en el lamento, en la ofrenda, por qué como que Dios no escucha si nosotros sentimos la presencia del Señor porque lloramos? Diríamos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios ya no le acepta si nosotros traemos una ofrenda y sentimos la presencia del Señor, pero la realidad es que ya no era aceptable, que ya no era agradable? Mire, pensemos un momentito en lo que es el mensaje profético. El mensaje profético se distingue porque el apóstol Pedro, hablando de los profetas desde el Antiguo Testamento, dice, ellos nunca trajeron la palabra profética por voluntad humana. O sea, ellos no dijeron, yo tengo ganas, yo quiero ir. De hecho, a veces ni querían ir, hermano, porque iban y se exponían a que los apedrearan, a que los mataran, a los que metieran a la cárcel, ¿verdad? Ellos no querían ir. Entonces, pues, ¿por qué iban? Porque el Señor les declaraba parte de su gloria, de su propósito, el propósito de Dios para que a través de los profetas se hiciera ese trabajo. Y entonces había una necesidad ya puesta, una ordenanza que los impulsaba con la presencia del Espíritu Santo a ir y declarar ese mensaje. El apóstol Pedro también dijo que nunca la palabra profética, la que está escrita, nunca fue interpretada por hombres. ¿Qué significa eso? Hablando de este libro profético, entendemos que el profeta no le estaba dando una interpretación personal, humana. Le estaba dando una explicación tal y como Dios quería que llegara a los oídos de Israel y de Judá, para que entendieran, a pesar de lo que se estaba haciendo y a pesar de las respuestas, de las preguntas, Dios les estaba queriendo hacer volver. ¿No le parece que eso es misericordia, amor de Dios, compasión por su pueblo? Dele un aplauso fuerte al Señor. Eso también es misericordia. No nos olvidemos de eso. En el tiempo de Jonás era un profeta que no pensó, ya sabía lo que iba a hacer Dios. Por eso no quería ir a Nínive, ¿verdad? Agarró un boleto, se fue para un lado opuesto. Después fue necesario que se lo desayunara, bueno, si era lunch o desayuno o cena, no sé, pero le cayó muy bien a la ballena y de pronto como que le hizo mal y la tuvo que vomitar a Jonás, ¿verdad? Y tenía que ir a Nínive. Jonás estaba molesto porque él sabía que no iba a suceder nada de lo que le estaba profetizando. Lo que él no sabía era que el mensaje iba a producir arrepentimiento. Y cuando se produjo el arrepentimiento, él se molestó y dijo, yo ya sabía. Y el Señor le dijo que antes del juicio viene la misericordia. Y Dios mostró misericordia con la nación de los ninivitas, que desde el mayor hasta el pequeño, desde los gobernantes y los príncipes hasta los esclavos, todos respondieron con ayuno, con arrepentimiento, con clamor y se volvieron a Dios. Cuando el Señor dio este mensaje, nos hace reflexionar a usted y a mí. Bueno, pensemos en esto. ¿No le parece a usted horrible tener una vida de oración, de llantos, de lágrimas y no tener cambios en la conducta? Se lo voy a decir otra vez. ¿Confirma usted que Dios no se agrada de nuestras oraciones, de nuestros llantos, de nuestras creencias, cuando no hay un
cambio. Le voy a decir cómo dijo el apóstol Pablo en relación a un cambio. Y nadie se vaya a desanimar para dejar la oración, pero vamos a animarnos, alentarnos, para no continuar nuestra forma de oraciones y otras cosas que incluso pudieran provocar llanto, tristeza temporal, pero después seguir con la imagen del Adán caído. En el Nuevo Testamento, diga conmigo, en el Nuevo Testamento, Pablo escribió a la iglesia en Éfeso. Y vea esto, por favor. En el capítulo 4 y en el versículo 20, en el 17 dice: esto pues les digo y les afirmo, les doy testimonio juntamente con el Señor, o sea, en unión con Cristo. Ahí está Pablo como mensajero, como maestro para los gentiles. Note esto. Esto les digo y testifico en unión con Cristo. Eso significa juntamente con Cristo, en unión con Cristo, con el Señor, que ya no anden como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Si su Biblia dice en la esterilidad de su mente, eso es cierto también. Hay un llamado entonces al apóstol Pablo para decirle a la iglesia: hay una forma, un estilo, un modo de vivir que cada uno de nosotros debe de ir considerando, pensando, si es que estamos saliendo de nuestra vana manera de vivir o de nuestro pensar estéril. No produce nada, la esterilidad no produce nada más que angustia o dolor, ¿verdad? Hablando de la esterilidad en el caso de la mujer, pero se habla de una mente estéril, sinónimo, una mente vana no tiene nada, es sinónimo de estéril, no produce. Muy bien. Entonces el apóstol Pablo empieza, y también una enseñanza para usted y para mí: debemos de ir examinando cómo va nuestra conducta, nuestra vida, porque él dice, hablando de la salvación, hablando del perdón, hablando de la gracia de Dios, qué buena noticia, pero dice, ya no deben de andar como los gentiles. Muy bien, eso está ahí, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver cómo andan los gentiles y cómo pudiéramos andar nosotros, por lo cual Pablo nos enseña y nos dice: los gentiles que andan en la vanidad o en la esterilidad de su mente, de sus pensamientos, entenebrecidos, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, y ellos, sabiendo llegar a ser insensibles, se entregaron a toda o a sensualidad para cometer con avidez o avaricia toda clase de impureza. Pero ustedes, habla de la iglesia, ustedes no han aprendido o no han conocido a Cristo de esta forma. Ustedes no han conocido estas cosas de Cristo de esa manera. ¿De qué manera? Sin entendimiento, excluidos de la vida de Dios, no, ya no. En ignorancia, no, ya no. En la dureza del corazón, no, ya no. Aunque en alguna ocasión Jesús dio la respuesta a aquellos que le dijeron: Señor, ¿podemos separarnos de nuestra esposa por cualquier causa? No, en el principio no era así. Pero Moisés nos lo permitió por la dureza de vuestro corazón. Ya no deberíamos ser personas con dureza de corazón. Pero si acaso nos alcanza una emoción, un sentimiento, una actitud de dureza de corazón, se van a ver acciones de la vida pasada. ¿Y cuál va a ser la respuesta? La respuesta que el Señor puso en el corazón del apóstol Pablo: ya no anden así. Ya no son hijos de las tinieblas. Son hijos de Dios, son hijos de luz. Hijos que tienen iluminación, conocimiento de Dios.
¿No le parece entonces que es una buena noticia, hermanos? Bueno, los hermanos no dicen nada, bueno, somos poquitos, pero hermanas, ¿no le parece una buena noticia ya no andar como las mujeres gentiles? En esta forma, entonces se está diciendo a los hombres y a las mujeres, ya no. Para ustedes, esa vida fue de donde el Señor los libró, los sacó, los rescató, los compró con precio de sangre. Y creímos y se nos otorgó esta salvación, esta liberación de esa forma de vida. Le damos un aplauso fuerte al Señor. No podemos seguir siendo como los gentiles. No podemos seguir orando como los gentiles. No podemos seguir con esas preocupaciones excesivas. Jesús dijo, los gentiles, para ellos eso es su estilo de vida, pero no para ustedes. Por eso digo, busque primeramente, busque constantemente. Y a veces nuestra humana naturaleza no quiere porque se cansa uno. Pero ahí es donde yo le decía, cuando se logra experimentar un nivel de oración, ya no como los gentiles, sino como los hijos de Dios, con entendimiento. Amén. Usted puede tener situaciones que sean motivo de preocupación. No. Voy a seguir buscando el reino de Dios. Voy a aprender cómo funciona el reino de Dios. Voy a buscar cómo el Señor aplica sus instrucciones, envía sus ángeles, derrama de su espíritu o su presencia nos fortalece. Yo quiero vivir como un hijo o usted como hija de Dios. Ya no como los gentiles, que piensan que por la abundancia de las palabras van a ser oídos, y no es cierto. Por eso yo le decía, mire la palabra profética que nos dice cómo queda una persona si acaso da un paso, un pensamiento, una expresión de deslealtad al Señor. ¿Cómo es que una persona, un varón, va avanzando hacia pasos de deslealtad a la esposa de su juventud? Pero Proverbios capítulo 2 dice que hay mujeres extranjeras, pueden volverse también inmorales, porque se han olvidado del pacto de su Dios y comienzan a ser desleales. O sea, definitivamente, vamos a decir la vida de los gentiles, cancelled, ¿verdad? Cancelado. A ver, ¿se atreve a decir cancelado? En inglés, en francés, en español, como usted guste, pero cancelada la vida de los gentiles, el modo de pensar de los gentiles. Si no es así, bueno, si no es así, no va a haber mucho sentido de esta vida de victoria en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo le dijo y dice a la iglesia, ustedes no han aprendido de Cristo a seguir viviendo como los gentiles. Ustedes han oído y habían sido enseñados por él, Efesios 4:21, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Esto nos enseña que la vida nuestra como gentiles puede que traiga algunas costumbres, y por eso se dice que nosotros ya no andemos, sino que nos despojemos del viejo hombre, de la conducta antigua. De los pensamientos antiguos. Bueno, del viejo hombre.
Si no hay un despojamiento de la conducta pasada, posiblemente no hemos sido enseñados. Pero continuar como los gentiles, es una vida estéril, pero sí se involucra en deseos, en pasiones, en errores. El despojamiento significa y está relacionado con lo que es la vida pasada de una persona. La vida pasada con un vestuario viejo, descuidado, sucio. El despojamiento consiste literalmente entonces que una persona que entiende que debe de haber un despojamiento debe quitarse ese vestuario viejo. Ahora vamos entonces que la persona, usted y yo como en Cristo, el despojamiento significa hay que renunciar, hay que resistir, hay que rechazar. Es necesario decir no más a esa conducta de la vida pasada, porque no estamos siendo enseñados así en Cristo Jesús. ¿Por qué hizo Pablo una lista de cosas? ¿Sería en un sentido así general o habría personas en esa congregación que tenían estos problemas? Entonces, el despojamiento va a dar lugar a una renovación. Versículo 23, que sean renovados en el espíritu de vuestra mente. Posiblemente su Biblia dice que sean renovados vuestros espíritus y vuestras mentes. El espíritu necesita una renovación. Nuestra mente necesita una renovación cuando vamos confirmando que tenemos cosas de la vida pasada. Entonces necesitamos renovar, quitar lo antiguo para que se establezca lo nuevo. Lo nuevo nos habla, según en el versículo 24, para que se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Que se vistan del nuevo hombre. Escúcheme esto, por favor. Piense usted en 7, 8 preguntas que encontrábamos y leíamos en el libro de Malaquías. Dios hablando su palabra, el mensajero hablando su palabra. ¿Hasta dónde se llega la deslealtad, la profanación, un pensamiento equivocado? Yo no soy. ¿Cómo que me amas? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Que estamos diciendo, pero ¿cómo estamos diciendo? Tú estás diciendo, Señor, vuelva hacia mí y yo me vuelvo a ustedes. ¿Por qué hemos de volvernos? Como diciendo, si estamos bien, ¿por qué hemos de volvernos? Hermano, ¿no le parece horrible eso? Sin embargo, Dios diciendo, y después de esto voy a enviar mi mensajero y va a preparar el camino para la manifestación del Hijo de Dios, cosa que ocurrió en los días de Juan el profeta. El querer hacer volver a un pueblo desleal, profanador, desleal incluso con la mujer de su juventud, la esposa, y las consecuencias en la simiente. ¿Cuáles son las consecuencias? Si Dios quiere un remanente limpio, sano, puro. Y la deslealtad es lo que trae como consecuencia el peligro. Digo, el peligro, no es un hecho que yo estoy diciendo así va a suceder, pero el peligro de que nuestra simiente se vuelva en una conducta como que si son gentiles. Muy bien, solo vamos a leer esto. Estamos en Efesios capítulo 4, versículo 25. Entonces, ¿qué significa despojamiento? Renunciar, rechazar, pero también, si su Biblia dice, por tanto, dejen a un lado
despojamiento del viejo hombre quiere decir déjelo a un lado también, ¿verdad que sí? ¿Sí? Déjelo a un lado. Hágalo a un lado. Que no sea parte del pensamiento, del corazón, del lenguaje. Hágalo a un lado. ¿Qué? Si detectamos que nosotros o en alguien que queremos ayudar y no somos ya nosotros así, porque si somos así, ¿para qué estar juzgando al demás? Nos lo van a decir, ¿cómo? ¿Cómo? Si usted me dice que deje eso, ¿por qué no lo deja usted? Le van a decir, de veras. Ya se dio cuenta cómo es la naturaleza del hombre, preguntó, justificándose. Si yo no estoy mal, pero este es un mensaje de parte del Señor, no es mío, no es mi interpretación. Es más, yo ni siquiera quería traerlo. ¿Pero por qué? Porque es palabra del Señor. No, yo no soy. ¿Cómo? ¿Cómo que me voy a volver si yo estoy más espiritual que usted? Hermano, qué terrible. Qué horrible. No lo estoy diciendo sino por el hecho de lo que es una vida pasada. Hasta yo digo, qué horrible. Qué horrible que yo. Qué horrible sin Dios y sin Cristo. Qué horrible conducta. Bueno, deje a un lado la falsedad. No hable lo que no es cierto. No hable lo que es falso, porque va a dejar consecuencias. ¿Y cuáles y cómo? No lo sé, pero hay consecuencias. Específicamente no podemos decir. Pero si hay... deje a un lado la falsedad. Hable la verdad. Cada cual con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, hermanas, ¿qué significa ira, airarse? ¿Sabe lo que es airarse? Es un enojo intenso, con reacciones de palabras y de acciones violentas. La ira es un enojo intenso. Pero ¿por qué Pablo dice airaos? Pero no pequen. La ira es una forma también de expresar sentimientos y emociones que le han provocado el enojo. El otro día yo venía para acá manejando mi vehículo y el tráfico se detuvo. Bueno, pues eso no es nuevo, ¿verdad? Pero se paró, hermanos. Antes de llegar por acá, unos 20 minutos antes. Todo se paró y atrás venía un motociclista que yo no sé si no vio que todo se detuvo. Yo también me detuve, pero venía detrás de mí. Y yo no sé qué venía pensando él, pero de pronto tuvo que frenar su vehículo rápidamente. Y luego se puso a mi ladito, le dio un golpe al espejo de mi carro y luego le dio un puntapié al carro también casi en la parte de enfrente. ¿Y qué cree usted? ¿Que me puse a cantar? No. Se aira uno. Qué bueno que Pablo dijo airaos, pero no pequéis. No se pudo hacer nada, él tenía todos los vehículos estaban parados, solamente él sí pudo hacer algunos movimientos para salir de todo eso. Al final dije, qué bueno que no se paró, porque si yo me bajo del vehículo, yo creo que hubiera pasado algo horrible. No contra él, contra mí, porque era un joven. De veras. Pero dije, lo perdono en el nombre de Jesús. Lo perdono en el nombre de Jesús. No voy a guardar nada en mi corazón. Airaos, no pequéis. Pero después dice algo que
yo me pongo a pensar, a lo mejor usted nos dice cómo es que usted ya no se enoja. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que podemos enojarnos, pero no hay que esperar que llegue la noche y que sigamos enojados. No se ponga el sol y usted siga enojado. Entonces dígame, ¿qué hace usted para no enojarse? ¿Se ríe? No, eso no es bueno. Eso no es la solución. No, si se ríe, pues todo el mundo se puede reír. ¿Qué hacemos si nos enojamos? Si nos enojamos, quiere decir porque alguien te provoca que te enojes. ¿Cuál es la ofensa? ¿Qué es lo que dijeron en contra de tu vida? ¿Qué es lo que alguien no hizo? ¿Qué es lo que hicieron que provocó el enojo? La Biblia dice, haga a un lado el enojo. No deje que el enojo lo controle. ¿Cómo voy a reaccionar yo? ¿Cómo va a reaccionar usted? Quizás usted de una manera, quizás yo de otra manera. Pero ya encontramos la idea. Yo no puedo seguir un estilo de vida enojado, airado. Hablando falsedad. Si doy lugar al diablo, versículo 28, si robo, si al trabajar no comparto con el que tiene necesidad. Versículo 29, si hablo palabras malas. Versículo 30, debo de tener en cuenta con mis actos para no entristecer al Espíritu Santo de Dios. 31, quítese, fíjese, otra forma. ¿Qué es despojamiento? Haga a un lado. ¿Qué es despojamiento? Quítese de usted, quítense de ustedes, quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencias, malicias. Y sean más bien amables y misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdona. Si no hay un despojamiento, si no hay un hacer a un lado, si no dejo de hacer, si no quito, ¿puedo seguir llorando? ¿Puedo seguir clamando? Pero si sigo en esa condición, el Señor no va a decir eres desleal. Lo que va a decir es, necesita quitar esas cosas, como el apóstol Pablo. Él lo pudo haber dicho de otra manera, ¿verdad que sí? Porque a veces Pablo también se enojaba. Pero no, él dijo, quítese de vosotros esas cosas, despójese, hágalas a un lado. Ya no es nuestra naturaleza. Va a contristar el Espíritu Santo y entonces se contrista el Espíritu Santo. Y yo me pregunto, entonces, ¿por qué estamos llorando? Estamos entonces orando en un nivel donde no hemos llegado en la guianza del Espíritu Santo. Estamos orando, estamos ofrendando o ya no lo estamos haciendo. Eso quiere decir entonces que en mi vida habrá algún pensamiento. Pues ¿por qué? ¿Cómo? Y este es el mensaje. Entonces cuando dijo el profeta, por palabra del Señor, porque los santos profetas, según el apóstol Pedro, dice, hablaron la palabra de Dios, siendo inspirados
por el Espíritu Santo, ni era personal. Sí es la palabra del Señor, pero fueron inspirados. Y esta situación de final que yo le quería decir, cuán importante que esta conducta se promueva entre hermanos en Cristo, en el matrimonio, porque si no, nuestras lágrimas, la búsqueda, no le va a agradar al Señor. Es un pensamiento estéril. Yo no sé si usted dice gracias a Dios que nos está tratando y nos está enseñando como sus hijos, ¿verdad? Dale un fuerte aplauso y dile al Señor gracias. Tenemos alguna respuesta. ¿Por qué subimos y por qué bajamos? ¿Por qué estamos bien y luego después por qué estamos otra vez como que vamos para atrás? Y precisamente por esto. ¿Somos hijos de Dios? Amén. ¿Usted es hija de Dios? Amén. Como mensajero o como usted, como mensajera, usted puede hablar la palabra del Señor. Se va a encontrar con una tremenda contradicción, pero nos vamos a encontrar con una paz tan maravillosa, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que no va a haber quien resista ese estilo de vida, ni tampoco le va a contristar a usted, y usted no va a contristar el Espíritu Santo, ni yo tampoco. Si necesitamos perdonar, perdonemos. Necesitamos quitar, dejar a un lado, hagámoslo. Y el Señor dijo, y todo lo que tú necesitas te va a ser añadido. Quiere decirle conmigo, póngase de pie para que descanse, quizás esto le ayude y le diga, Padre, gracias. Gracias. Gracias por esta palabra. Es espíritu y es vida. Porque las palabras de los hombres para nada aprovechan. La palabra que es inspirada por el Espíritu Santo es vida, se aprovecha. Produce en nosotros esa imagen. El carácter de tus hijos y de tus hijas para poder ser mensajeros de un mensaje de vida. Yo no sé si usted le dice en esta noche, Señor, así daremos un mensaje para aquellas personas que buscan una respuesta, creyentes o no creyentes. Haz de nosotros tus mensajeros. Dile, hermana, haz de mí una mensajera. No en una conducta como la vida pasada, en esta conducta que está siendo formada a tu imagen, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy declaramos el deseo, Señor, de despojarnos, de hacer a un lado las cosas que distinguen a aquellos que aún no tienen, Señor, tu presencia en sus corazones ni la fe en Jesucristo. Hoy te agradecemos en el nombre maravilloso de Jesús, porque nos das un mensaje, Señor, que nos ayudará también para retenerlo, para compartirlo, para declararlo en esperanza de bendición para otros. Démosle un fuerte aplauso al Señor.
por esta reunión, Señor amado, porque tú nos has permitido, Señor, estar en este lugar, Señor, y compartir y deleitarnos en tu presencia, Señor amado, recibir un mensaje, Señor, que ha llegado hasta nuestros corazones, Padre Santo. Te pedimos que tu presencia vaya con nosotros, Señor amado, que tú guardes, Señor amado, nuestras salidas, Señor, que nos lleves con bien hasta nuestros destinos, Padre Santo. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Así quedamos despedidos en esta tarde. Amén, que Dios les bendiga. La mano igual me pasa a mí.